Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, estimados amigos y hermanos de esta red social de Facebook. Esperamos que se encuentren muy bien, ¿verdad? Y esperamos, como siempre lo hemos dicho, que hasta el día de hoy el Señor les haya estado bendiciendo, ¿verdad? Les haya estado ayudando y fortaleciendo. Y bueno, bienvenidos nuevamente a una reflexión bíblica más en esta noche. Como siempre lo hemos dicho, el propósito de estas reflexiones, de estas enseñanzas, es precisamente la edificación espiritual y doctrinal del pueblo de Dios y sobre todo, ¿verdad? Sobre todo como nos hemos estado ocupando últimamente, en compartir algunas enseñanzas de algunas cosas que se piensan en la iglesia, en el mundo cristiano, en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Algunas cosas que se piensan que son bíblicas, pero resulta que no son bíblicas y aparte de eso, como dice 1 Timoteo 4, ¿verdad? Son enseñanzas que provienen de demonios que perjudican tremendamente la vida espiritual de las personas que lo creen y lo practican. Y que dicho sea de paso, ¿verdad? Como dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? El Señor Jesucristo dijo ahí en Mateo, está en Mateo registrado, que en los últimos tiempos surgirían un gran número de falsos maestros, de falsos profetas y obviamente predicarían falsas enseñanzas nocivas, altamente nocivas. Y bueno, en esta noche creo que no va a ser muy diferente. También seguimos en ese espíritu, ¿verdad? En esa corriente. Hay tiempos en los cuales, ¿verdad? Creemos que Dios nos guía a compartir estas cosas precisamente no solamente para la edificación del pueblo de Dios, sino también para la protección del pueblo de Dios. Porque cuando algo hay un peligro oculto, y nadie te lo dice, pues bueno, uno va y se mete en eso y los peligros siempre causan daños, ¿verdad? Es como si usted camina dentro de una casa, dentro de un cuarto, donde abajo de, no sé, de unas cajas o de una cama quizás haya una serpiente altamente venenosa y si usted no sabe que está ahí, va, se mete y le va a picar y obviamente le va a dañar. Y bueno, en esta noche vamos a estar hablando acerca del falso ministerio carismático neopentecostal, de la danza profética y de panderos. Y que dicho sea de paso, ahora este falso ministerio no solamente es muy común y es usado, ¿verdad? En algunas congregaciones, en las iglesias carismáticas neopentecostales. ¿Cuáles son aquellas iglesias que las carismáticas neopentecostales son aquellas iglesias que se les conoce como las iglesias de la prosperidad? Donde se declara, se decreta, se hace guerra espiritual, ¿verdad? Y son las iglesias que son visibles o se pueden ver a través del canal de enlace. El canal de enlace es un canal netamente carismático neopentecostal. Y bueno, en esta noche vamos a estar hablando acerca de eso y bueno, vamos a hablar como a lo largo de unas 2 décadas, aproximadamente 2, 3 décadas, dentro del mundo carismático neopentecostal o la denominación carismática neopentecostal, como se le conoce. Se llevan a cabo algunas prácticas, algunas doctrinas y prácticas que la gente piensa, ¿verdad? La gente piensa que son bíblicas, ¿verdad? Que se instituyen dentro de sus instituciones, dentro de su grupo, ¿verdad? Porque los integrantes de estas denominaciones o iglesias, asociaciones religiosas, principalmente carismáticas y mesiánicas, piensan que es lo correcto, ¿verdad? Y que aparte de que es lo correcto, que bíblicamente es correcto, aparte de eso piensan que les dará un beneficio, ¿sí? Y todo esto con un supuesto apoyo escritural, ¿verdad? Y mire, en esta noche, como decía yo, vamos a estar hablando acerca de este famoso y apócrifo ministerio de panderos y danza profética. Ahora, quiero comentar algo, ¿verdad? Mire, la Biblia jamás y nunca dice que no podemos danzar en nuestros cultos, ni mucho menos usar el pandero, ni instrumentos musicales, ¿verdad? Para alabar a nuestro Dios. Hay denominaciones o sectores dentro del mundo cristiano evangélico, como el movimiento de reforma, ¿verdad? Que ellos dicen que no se debe danzar en los cultos, que no debe haber danza, ¿verdad? Ni expresiones jubilosas o de alegría, porque eso es carnal o raya en la carnalidad. Y bueno, esa es una influencia que traen del catolicismo, ¿verdad? El gnosticismo cristianizado. El gnosticismo cristianizado o el gnosticismo enseñaba que las expresiones jubilosas de júbilo, ¿verdad? De alegría, de gritos, de danza, etcétera, pues eso era parte de la carne, ¿verdad? Eso no era celestial.
y obviamente que esas enseñanzas entraron dentro del catolicismo, que viene siendo en sí gnosticismo cristianizado. Eso es el catolicismo en realidad. Y bueno, los reformados lo sacan de su madre espiritual, que es la Iglesia Católica, ¿verdad? Y se traen esas doctrinas y esas enseñanzas, y obviamente con una variación para evangélica, podría decirse. Y obviamente, ¿verdad? Este ministerio de panderos y danza profética, se dice que surge primero que nada del movimiento judeocristiano, ¿verdad? Judeo-mesiánico, que es un movimiento legalista judaizante, un movimiento que se profesa evangélico, pero que con tintes judíos. Si Dios lo permite, en un tiempo no muy lejano estaremos hablando acerca de esto, ¿verdad? Acerca de que es algo difícil porque está muy enmarañado toda la información que hay, y cuesta un poco de trabajo extraerla para hacerlo claro, ¿verdad? Hacerlo claro, pero bueno, vamos a estar hablando precisamente de este movimiento de Ministerio de Panderos y Danza Profética. Y decía yo que, bueno, algunas denominaciones dicen que la danza no debe ser parte de los cultos, pero la Biblia nos habla acerca de las danzas, que el pueblo de Dios debía de celebrar con alegres danzas, con panderos, y así como David danzaba, ¿verdad? Y bueno, la danza y el uso del pandero en los cultos en sí mismo no es malo. Lo malo es que hay ciertas doctrinas, ciertas corrientes doctrinales, ciertas doctrinas como el movimiento carismático neopentecostal de del ministerio de danza profética y panderos, que llevan las cosas más allá de lo que es bíblico, de lo que escrituralmente es correcto. Y aparte de eso le añaden muchas ideas del paganismo y del misticismo pagano, ¿verdad? Cosas que no tienen nada que ver absolutamente con la palabra de Dios ni con la verdad escritural. Que al fin y al cabo nosotros los cristianos lo que menos queremos hacer es pecar en contra de Dios enseñando o hablando cosas que no son parte de las Sagradas Escrituras. Bueno, y dentro de este movimiento de danza, que yo creo que usted debe conocer, a lo mejor conoce alguna iglesia donde hay un ministerio de danza, ¿verdad? Ministerio de danza profética y de panderos. A lo mejor usted ya sabe, ¿verdad?, cómo son estos ministerios donde las danzoras o los danzores, como se le conoce, ya ahora hay danzores, ¿verdad? Se visten normalmente de blanco, con cintos azules o rosados o rojos, ¿verdad? En sus prácticas o en sus rutinas, las rutinas que presentan cuando está la alabanza, ¿verdad? Que a simple vista se ve bonito, o sea, en sí mismo no tendría nada de malo. Lo malo es lo que predican, lo que tratan de transmitir, de enseñar doctrinalmente. Eso es lo malo que vamos a estar analizando en este día. Y decía yo, ¿verdad? Usted debe conocer alguna iglesia, o en la televisión debe de haber visto algún ministerio, alguna iglesia con un ministerio de danza profética y de panderos, en el cual, ¿verdad?, hacen movimientos con los panderos, ciertos golpes, ciertas dinámicas, usan serpentinas, usan aros, usan mantos, en algunos lugares usan inclusive una onda para representar la onda de David, alas para representar la cobertura del Espíritu Santo y cosas así que yo creo que usted debe haber conocido o debe haber visto. Y mire, verdaderamente este ministerio de danza profética, pues aparentemente por lo que se predica y se profesa dentro de este movimiento, que es todo un movimiento, es como una secta dentro de otra secta, ¿verdad? Es una secta dentro del movimiento sectario, carismático, neopentecostal y mesiánico también, donde este ministerio le propone, ¿verdad? Propone que le va a dar ciertos beneficios a la iglesia en el momento que se ejecute la rutina de la danza profética y todos los movimientos y simbolismos que hacen con los elementos que se usan, ¿verdad? Que usa este ministerio específicamente. Y mire, el Ministerio de Danza Profética y Panderos del movimiento o denominación carismática neopentecostal y mesiánica se encuentra anclado o surge, por decirlo así, de la interpretación extrabíblica o antibíblica de una porción que se encuentra en el libro de Isaías, en el capítulo 30, versículo 32, que la Reina Valera, ¿verdad?, al pie de la letra lo menciona o lo versa así. Dice Isaías 30, de versículo 32, en la versión Reina Valera, la tradicional, ¿verdad? Dice: y a cada golpe de la vara justiciera que asiente el Señor sobre él,
será con panderos y con arpas y en batalla tumultuosa peleará. Ellos dicen que en base a esto, ¿verdad? Ellos dicen, no es lo que dice la escritura, lo que enseña la escritura lo vamos a ver casi al final, ¿verdad? Casi al final de esta reflexión bíblica, pero lo que ellos enseñan es que en esta escritura que acabo de leer, que es Isaías 30, se la vuelvo a repetir, mire, se la vuelvo a repetir. Dice Isaías 30:32, Reina Valera, dice, y cada golpe de la vara justiciera que asiente el Señor sobre él, o sea, sobre el enemigo, será con panderos y con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. Ellos dicen que en base a esta escritura, Dios está supuestamente ellos enseñando que cada vez que el pueblo de Dios danzaba y golpeaba con el pandero, entonces Dios, en respuesta a esa práctica de la danza y la alabanza la danza y la alabanza con panderos, Dios ejecutaba un ataque en contra del enemigo. Se está refiriendo aquí contra el imperio asirio, ¿verdad? Entonces, de ahí es donde nace esta idea, ¿verdad? Que es necesario tener un ministerio de danza profética y de panderos para hacer guerra espiritual. Este ministerio apócrifo herético va de la mano con el mundo, ese mundo de la famosa guerra espiritual, ¿verdad? De atar y desatar, de maldiciones generacionales, de guerrear contra el enemigo, etcétera, etcétera, ¿verdad? A través de la oración de guerra espiritual que ya estuvimos estudiando. Y en este mundo carismático no pentecostal se dice y se dice que este ministerio se debe usar también para hacer guerra espiritual, pero no con oraciones, no con palabras, sino con movimientos rítmicos de los elementos que se usan como los panderos, la cinta, los aros, las alas, ¿verdad? Los banderines y otras cosas, y que a través de esos movimientos hay una guerra espiritual, ¿verdad? Cada movimiento en la rutina tiene un significado, ¿verdad? Que obviamente solamente los danzores conocen, y que a través de eso, como si fuera mímica, ¿verdad? Mímica espiritual, por decirlo así, mímica de guerra espiritual. Hay una guerra contra el diablo para corretearlo y para abrir el camino a la presencia de Dios. Es lo que ellos dicen. Y escuchen. Según los proponentes de este ministerio, del ministerio de danza profética y de panderos, ellos dicen que el ministerio de danza profética y panderos, dicen esto, escuchen lo que dicen en sus argumentos. Uno de los argumentos principales dice que la danza es aquella que es inspirada por el Espíritu Santo y que nace en su corazón de tal manera que te lleva a interpretar creativamente lo que Él desea ministrar, o sea, administrar al cuerpo de Cristo a través de movimientos determinados bien sincronizados con el sonido de la adoración. Asimismo, te capacita a danzar con el Rey de Reyes en sus cámaras, aquel que te ama tu alma, fluyendo en su presencia para manifestar su poder aquí en la tierra. O sea, ellos dicen a través de la danza profética, ¿verdad? En armonía con la alabanza, con la adoración, vamos a hacer guerra espiritual cada vez que golpeemos el pandero. A cada golpe del pandero es como si le dieran una cachetada al diablo, a los demonios, ¿verdad? Y a cada movimiento del pandero. No sé si ha visto que hay los controladores no sé si le llaman controladores de vuelo, bueno, controladores de los que están en las pistas de despegue o de aterrizaje, ¿verdad? Pues sobre todo de despegue. En los aeropuertos hay gente que está como con banderines, ¿verdad? O así como con luces, como se parecen a las espadas que usaban, ¿cómo se llama? Las espadas, las guerras de la galaxia, ¿verdad? Les hacen señales a los aviones, ¿verdad? Para para allá, para acá, o céntrate aquí. Algo más o menos así es lo que se pretende dentro de este ministerio. Y luego dicen, la danza es un medio para ser lleno del Espíritu Santo. Y esto ya desde aquí vamos mal, ¿verdad? Porque la Escritura nos enseña claramente que para que la llenura del Espíritu Santo viene solamente a través de la comunión íntima con Cristo Jesús, con Dios, ¿verdad? Y también a través, dice la palabra de Dios en Efesios, ¿verdad? Antes bien, dice, no se embriaguen con vino en el cual hay disolución, antes bien canten salmos e himnos espirituales, ¿verdad? Y a través de esa manera se puede uno llenar del Espíritu Santo. Otro de sus argumentos versa y dice de la siguiente manera, dice, la danza profética es una interpretación profética de las palabras que cantamos en adoración. O sea que cuando escoges una alabanza o una adoración de guerra espiritual, ¿verdad? Conforme se va cantando, los movimientos rítmicos de la danza profética son la expresión de las palabras habladas o cantadas.
un tipo así como de mímica o como de como de lenguaje de señas de mudos, algo así, ¿verdad? Sería algo más o menos así, pero dirigida al mundo espiritual, dirigida específicamente a los demonios y dirigida también a Dios para que cada vez que hagan un movimiento así como los aviones, ¿verdad? Cuando les dicen viene para acá o hasta para allá, cada movimiento, entonces Dios corresponderá también a cada movimiento. Es como que supeditar a Dios a los movimientos rítmicos de la danza profética. Algo totalmente blasfemo, herético y antibíblico, porque no podemos pretender que el Señor se supedite a nosotros, a nuestra voluntad. Eso es una herejía, es una blasfemia. Y bueno, ellos dicen también que la danza profética es una expresión de gozo por medio de movimientos rítmicos del cuerpo, del cuerpo a un acompañamiento musical. Bueno, yo no dudo que sea una expresión de gozo, pero solamente para los danzores, ¿verdad? Para los practicantes de este ministerio, de danza profética y de panderos. Otros de sus argumentos dicen que es el resultado de una emoción, un sentimiento, una actitud de una vida de adoración. Otro argumento de esta doctrina, ¿verdad? Dice que es la forma de expresar cosas que sentimos, pero que muchas veces no podemos decirlas. Entonces, a través de la danza profética, como los mudos que no pueden hablar, yo creo, los movimientos, las rutinas y todo lo que tiene movimientos rítmicos ya estudiados y obviamente prefabricados, por decirlo así, a través de eso expresan los sentimientos, no con palabras, ¿verdad? Sino con movimientos rítmicos. Y obviamente quien lo está practicando es el que lo expresará, pero el resto de la gente que está ahí ni siquiera entiende qué es lo que quiere decir, ¿verdad? También dicen que la danza profética es la expresión de nuestra adoración a través de movimientos y formas de adoración. Luego dice otro argumento de ellos, dice, es un idioma poderoso, es evangelismo. Ellos dicen, es que cada movimiento, cada vez que las danzoras, ¿verdad? O los danzores hacen un movimiento con el pandero, golpean arriba, golpean abajo, a un lado, al otro, ¿verdad? Como arriba, abajo, al centro, para adentro, ¿verdad? Cosas así. Ellos dicen, a través de eso estamos evangelizando, ¿verdad? Esa intercesión es guerra espiritual. Y tú te quedas así, a ver, permíteme, ¿cómo vas a evangelizar con movimientos o con una rutina de danza profética y de panderos? O sea, cosas totalmente sacadas de la razón y de la verdad escritural. Y bueno, mire, con respecto a esta situación, esta doctrina, este movimiento de danza profética y panderos, se dice que el pandero es el elemento con el cual se usa para acompañar esta doctrina, esta práctica, y se dice que el pandero en este ministerio apócrifo, antibíblico, herético, de danza profética y de panderos, se dice que el pandero es el instrumento principal de guerra espiritual en contra del diablo, ¿verdad? Y ellos dicen, el pandero es un instrumento que al ser tocado en alabanza afecta al enemigo en la guerra espiritual. Acuérdense que la falsa doctrina de la guerra espiritual enseña que ellos dicen que nosotros fuimos llamados a tener una guerra contra el reino de las tinieblas, pero no física, sino espiritual. En la antigüedad ellos dicen Israel tuvo guerras contra sus enemigos de manera física, y ellos en sus sesudas interpretaciones supuestamente teológicas y doctrinales de ciertas citas bíblicas sacadas fuera de su contexto, dicen que ahora la iglesia está llamada por Dios a tener una confrontación, una guerra espiritual, pero ahora a través de la oración intercesora de guerra espiritual. Esto es algo que trata de ser parecido a esta herejía de la guerra espiritual carismática, pero ahora es con panderos, ¿verdad? Ellos dicen es que ahora tiene que ser con danza, con panderos y con movimientos de los elementos que se usan. Y luego dicen, si bien es cierto que el pandero en el Antiguo Testamento no siempre tenía usos proféticos y espirituales, ¿verdad? Que lo cual no es cierto. Dice, el pandero nos enseña que no solo se podía ser usado en alabanza a alguien, sino que también estudiando el sonido del pandero se puede interpretar, ¿verdad? Que espiritualizando esto del pandero, del uso del pandero, que se hacía en el que está registrado en el Antiguo Testamento, como por ejemplo dice que cuando hubo una victoria del pueblo de Israel cuando sale de Egipto, tiene una victoria, ellos dicen que Miriam llamó a las demás mujeres
a danzar, y dice que empezó a profetizar y empezaron a danzar con panderos. Entonces dicen, si en la antigüedad se usaba el pandero de manera profética, lo cual no es así, ¿verdad? Porque el pandero lo usaban como una expresión de gozo y de alabanza para Dios, pero ellos dicen es que se usaba como un instrumento para profetizar algo. Bueno, es así, no es bíblico. Dicen el pandero, dice espiritualizando lo que nos enseña la Biblia, podemos aprender, ¿verdad? A través de la palabra de Dios, por ejemplo, que dice, ellos dicen en Isaías 30, versículo 32, dice, donde dice, y cada golpe de la vara justiciera que asiente el Señor sobre él será con panderos y arpas. Y ellos arguyen esto. Ahora el conocimiento del sonido del tof, o sea, del pandero, en tiempos bíblicos, entendemos un poco más de lo que Isaías nos quiere decir a través de este texto, o de lo que ellos malinterpretan, ¿verdad? El sonido real del tof o del pandero no era un sonido agudo como lo oiríamos hoy en día, ¿verdad? ¿Y por qué dicen esto? Por a los panderos en la actualidad se le pone laminitas, no recuerdo cómo se le llaman, pero se le ponen unas laminitas que producen un sonido agudo. Dice el sonido del tof o del pandero no era un sonido agudo como lo oiríamos el día de hoy, sino más bien era un sonido más estruendoso, por lo cual nuestro enemigo huye temeroso al escucharlo en medio de una práctica, de un ejercicio, de una rutina ejecutada, un día de alabanza, un día de culto, a través del ministerio de danza profética y de panderos. Eso es lo que dicen ellos, ¿verdad? Y mire, dentro de este ministerio de danza profética y panderos, de acuerdo con ellos, con sus promotores y predicadores de esta doctrina práctica, dicen que el uso del pandero, escuche, eso es lo que ellos dicen que el uso del pandero dentro de la danza profética tiene la capacidad de cambiar el ambiente espiritual, según ellos, ¿verdad? El ambiente espiritual de un lugar tiene la capacidad de activar la unción profética, o sea, la capacidad de ministrar o de administrar de parte de Dios beneficios espirituales por medio de los movimientos, colores, porque también hay colores, ¿verdad? Dentro de los listones, los banderines, los mantos y otras cosas que simbolizan ciertas cosas y cuando se usan y se agitan, ¿verdad? Tiene como que es un lenguaje, por decirlo así, espiritual, profético, para hacer guerra contra el enemigo, ¿verdad? Por medio de los movimientos, colores y rutinas y otros elementos que se usan durante los cultos cristianos de alabanza. Ahora bien, asimismo, según ellos, dicen que la danza profética tiene la capacidad de atraer la presencia de Dios y de abrir los cielos para que los congregantes puedan tener contacto con Dios. Imagínense qué blasfemia, ¿verdad? La Biblia nos enseña bíblicamente nos enseña que el que abrió el camino a la presencia de Dios y quedó abierta desde ese entonces y para siempre, fue precisamente nuestro Señor Jesucristo. Y si hay alguien que pudiera traer la presencia de Dios o traer la presencia de Dios a la tierra, en medio de los cultos, es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. No es un ministerio, no son hombres, no es como ahora ya no es como en la antigüedad que los profetas, ¿verdad? Atraían verdaderamente la presencia de Dios. Ya no es así, los ungidos, ya no es así. Ahora es otra cosa muy diferente, pero ellos dicen que a través de la danza profética, esto tiene la capacidad de atraer la presencia de Dios, de abrir los cielos, ¿verdad? Y dicen que las danzoras y las panderistas son como punta de lanza en la guerra espiritual contra las fuerzas del enemigo, que se interponen para que los hijos de Dios tengan comunión con él. Ellos alegan y dicen que cuando inicia un culto, fíjese la herejía y la blasfemia, puede ser que los cielos estén cerrados porque el enemigo está así como que tapando, ¿verdad? Está como lona, está como un manto, ¿verdad? Como una lona encima de la iglesia, de la congregación, y por lo tanto no dejan, escuche la blasfemia, no dejan que descienda la presencia de Dios. Y aparte de eso, no dejan que las oraciones y la alabanza suba al trono celestial. Eso es una blasfemia, es una herejía. Pero ellos dicen que cuando empiezan empiezan a danzar, a brincar y a usar los panderos y los mantos y los listones y que como que lo ahuyentan al diablo, a los demonios, los cortean y entonces se abren los cielos y puede descender la presencia de Dios. Pues ese es uno de los propósitos principales, según ellos, para la danza profética y el uso de panderos dentro de esta doctrina y a la vez disciplina y práctica, ¿verdad?
que es precisamente hacer guerra espiritual. Y dicen ellos que a través de la danza profética y el uso del pandero, proféticamente y espiritualmente ellos dicen que ministran ciertos beneficios espirituales a favor de los congregantes durante el culto de alabanza y adoración, apoyado por este ministerio. Por ejemplo, ellos y ellas enseñan que Dios ha dado a cada danza un poder específico para ministrar a su pueblo, a cada danza o a cada rutina que se practica dentro de este ministerio y en la ejecución de las rutinas de danza profética en medio del culto de adoración, porque no sé si ha visto, ¿verdad? Está ya la orquesta de alabanza, están los adoradores, y entre los adoradores y el resto de la congregación en medio están las danzoras, ¿verdad? O las panderistas, como se les conoce también, están haciendo su rutina y ellas como que están ahuyentando al diablo, ¿verdad? Lo están correteando con sus movimientos y todo. Eso es lo que se enseña prácticamente. Y ellos dicen, cada rutina, ¿verdad? Cada rutina, por ejemplo, la danza profética, según ellos, cada rutina ministra o administra al pueblo un poder, un beneficio espiritual específico. Por ejemplo, ellos dicen que la danza profética, cuando se ejecuta, ministra mensaje directo de Dios y representa el poder de la palabra. También dicen que la danza, una rutina, ya sea una rutina o una danza espontánea, ministra la visión de lo que Dios desea y representa el fluir de Dios. Se dice también, ¿verdad? Ellos dicen que el uso del pandero, dice que ministra gozo, representa el festejo del pueblo. Ahora ellos dicen, no sé si ha visto que usan un manto, ¿verdad? Que luego lo extienden, lo suben, lo bajan y como que lo sacuden para ahuyentar los malos espíritus, ¿verdad? Los malos aires. Dicen que el manto ministra restauración y representa traer algo nuevo que no había. Imagínense esta blasfemia, esta herejía, ¿no? Porque el único que puede ministrar restauración, pues es Dios, es el Señor, ¿verdad? El Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos dicen que el manto, cuando se usa, ministra o administra restauración. Y representa proféticamente, según ellos, que están atrayendo algo nuevo. Luego dicen el fluir, o sea, el desarrollo de la rutina, ministra sanidad y limpieza, representa agua que sana, que limpia y purifica. Entonces, cuando ellos dicen el desarrollo de la rutina, cuando están danzando y van para allá y van para acá, como en el lago de los cisnes, ¿verdad? Que van de un lado a otro. Dice que eso ministra sanidad y limpieza y representa, esta representación es como agua, como si fuera un agua que proféticamente ese fluir, ese movimiento está ministrando limpieza, según ellos, ¿verdad? Y luego dicen que el uso de las cintas, porque hay cintas que se usan, ¿verdad? Dice que ministran liberación, representan atar y desatar lo espiritual. Con el mover de los cintos, dicen ellos, atamos al enemigo, desatamos bendiciones e impartimos una palabra profética sobre el pueblo de Dios. Pues mira, yo en algún tiempo que estuve en algún lugar tenía ese ministerio y cada vez que movían las cintitas sí me llamaba mucho la atención cómo hacían así, pero jamás y nunca entendí ni escuché ni ninguna palabra profética, más que yo creo que ellos lo entendían, ¿verdad? Y dicen que a través del uso de las cintas se ata al diablo y se desatan bendiciones, ¿verdad? Y bueno, es parte de las herejías de la guerra espiritual. Ahora, hay algo que se usa también, otro elemento que se usan, que son las famosas banderas, parecido al estandarte, o sea, una bandera, ¿verdad? Que cuando se mueve, dice, el uso de la bandera ministra victoria y representa la victoria de Jesús en la cruz. Cuando ellos dicen que cuando ellos mueven en medio de la danza y están los danzores ahí, o los jóvenes que están luego con los banderines ahí moviéndolos, dicen que están ministrando victoria, están administrando victoria espiritual del pueblo de Dios sobre el enemigo, según ellos, según ellos. Que todo esto, dicho sea de paso, y me voy a adelantar un poquito a lo que voy a decir más adelante, esto es parte del misticismo y es parte del paganismo, del misticismo pagano de los pueblos paganos que también tenían danzas, ¿verdad? Danzas y que usaban varios de estos elementos como un tipo de profético, pero más bien era tipo de hechicería, algo así más o menos.
Dice la expresión, expresión ministra las promesas y pactos de Dios a sus hijos y representa obediencia y lo que Él es y cómo lo hace. La expresión en danza profética, aquí lo que ellos dicen, es cada gesto, cada giro, cada movimiento, cada giro que busca transmitir una verdad del corazón de Dios hacia la congregación. Eso es lo que ellos dicen, ¿verdad? El estandarte, sí sabe lo que es un estandarte, es parecido a la bandera, pero un estandarte está sobre sobre un mástil. Y cuando se ponen los estandartes o se mueven los estandartes en medio de este show religioso, dicen ellos que el estandarte ministra guerra espiritual y representa terreno tomado. O sea, cuando ponen los estandartes, dicen en esta hora, ¿verdad? Ellos lo que me imagino que se imaginan es que el uso del estandarte va a administrar o va a ministrar guerra espiritual y terreno tomado o un territorio ganado en lo espiritual, ¿verdad? Y luego se usan los famosos aros de gloria, no sé si los ha visto, hay grandes, chicos y pequeños, ¿verdad? Usted ahora que pueda, des una vuelta ahí por YouTube, ¿verdad? Y busque Ministerio de Danza Profético para que compruebe usted o amplíe esto que estamos compartiendo, ¿verdad? Y dice que los aros de gloria que se usan, dice, ministran el mover del Espíritu Santo. Imagínense qué herejía. Representa el anillo representa pacto y las cintas que tienen luego estos aros representan el Espíritu Santo. Bueno. Luego el bastón, porque también se usan bastones, dice, ministra milagros. Imagínense, híjole, me voy a conseguir un bastón de estos porque tengo varios milagros que necesito. Dice, el bastón ministra milagros y representa poder y autoridad, ¿verdad? Y esto es lo que, ¿en qué radica la blasfemia, la herejía? En que un simple bastón no tiene poder sobrenatural para tal cosa, ¿verdad? Y si lo tuviera, esto sería fetichismo y hechicería. Es como los bastones que usan los magos. No sé si usted lo sepa, pero los magos, ¿verdad? Los magos usaban o usan sus bastones, sus báculos, los cuales supuestamente tienen un poder sobrenatural sobre las fuerzas malignas o sobre los elementos del clima, del ambiente, ¿verdad? Y supuestamente tienen poder, ¿verdad? Y esto es precisamente lo mismo, es fetichismo y es hechicería. Luego, el famoso velo que se usa, ¿verdad? Que se usa, que las danzoras, las panderistas usan, ¿verdad? Porque a veces usan el pandero y después usan el velo, o bien hay unas que están con los panderos y otras están con los velos, cuando los están moviendo para allá y para acá. Dice que el velo tiene la capacidad de ministrar libertad espiritual para poder entrar en la presencia y representa acceso directo al trono de Dios. Otra blasfemia. Pero bueno. El heraldo, los famosos heraldos ministran buenas nuevas y representan que somos mensajeros de Dios. Las muñequeras que se usan, porque también usan muñequeras, búsquelo usted en YouTube los elementos y las rutinas para que me comprenda mejor. Dice que las muñequeras ministran fortaleza y ánimo, o sea, que cada elemento según ellos ministran o administran un beneficio espiritual, eso es a lo que se refiere, ¿verdad? Sé que las muñequeras ministran fortaleza y ánimo y representan que Dios levanta nuestras manos. Y el anillo, los famosos anillos, ministra autoridad y representa que somos escogidos por Dios. Y se usan otros elementos, ¿verdad? Como abanicos que representan el mover del Espíritu Santo, alas que ministran y representan la protección espiritual y cobertura de parte de Dios. Y se usa también una onda, ¿verdad? Una onda como la de David, que ministra conquista y representa cosecha y representa otras cosas. Y bueno, la danza profética propone en su doctrina que con cada movimiento específico de esta práctica, de esta doctrina y práctica, en el mundo espiritual se produce un efecto definido y claro. ¿Sí? Esto es misticismo. Y esto va de la mano con la falsa doctrina de la confesión positiva y de la guerra espiritual, las cuales enseñan que dependiendo, por ejemplo, la guerra espiritual y la confesión positiva, dependiendo de ciertas frases que tú declaras con tu boca, eso es lo que vas a sembrar y a cosechar en lo espiritual para tu vida, ¿verdad? Pero esta práctica enseña que cada movimiento que tú realizas con cada uno de estos elementos tiene un significado y tiene un efecto espiritual, según ellos, definido y enfocado a cierta área de la guerra espiritual que ellos predican, ¿verdad?
Y esta práctica, según ellos proponen, que con cada cierto movimiento profético de danza, el pandero y del pandero, Satanás y el reino de las tinieblas sufren estragos y efectos nocivos sobre él y sobre su dominio y su gobierno del reino de las tinieblas, ¿verdad? Ahora, todo creyente que conoce un poco de teología y de historia de la iglesia, arqueología bíblica, historia antigua y antropología, sabe que estas enseñanzas proceden principalmente, esto que ellos predican, esto procede de una fuente principal que es el gnosticismo. El gnosticismo y el helenismo y el romanismo tenían todas estas creencias paganas en las cuales hacían sus danzas, y con esas danzas adoraban a sus divinidades, pero también con esas danzas estaban como que haciendo una guerra espiritual y declarando bendiciones, ¿verdad? A través de sus deidades paganas, ¿verdad? Y esto también tiene que ver va de la mano con la hechicería, porque los hechiceros, danzas rituales que hacen los hechiceros, por ejemplo, en Catemaco, o en África, o en Haití, y usan ciertos elementos, ¿verdad? O otros elementos diferentes, pero al fin y al cabo lo hacen para esa práctica de hechicería a través de la danza, pues es exactamente lo mismo, ¿verdad? Porque Dios nunca en su palabra nos manda a tener un ministerio de danza profética que use todos estos elementos con un supuesto significado profético o un supuesto significado escritural. O sea, si nos manda que alabemos a Dios, la Biblia nos manda que alabemos a Dios con alegres danzas, con gritos de júbilo, con pandeos, con címbalos, con salterio, con gritos jubilosos, ¿verdad? Aplaudiendo o con manos levantadas, ¿verdad? Eso sí nos lo manda Dios, pero nunca la Biblia enseña todas estas burradas, tonterías y herejías que predica este falso movimiento profético. Ahora bien, el movimiento de danza profético y panderos dice, ¿verdad? Y argumenta que su misión, ellos dicen nuestra misión, dice nuestro deber es abrir un camino para que el pueblo adore a Dios siendo de ejemplo, intercedemos por nuestros pastores, diáconos, líderes, hermanos, por nuestras familias y por nosotros mismos. Eso es lo que dicen, es una supuesta intercesión. Y mire, el camino a la presencia de Dios, como decía yo, ya el Señor lo abrió. Su sacrificio fue lo que nos abrió el camino a la presencia de Dios, y es la pretensión de este ministerio de ser supuestamente una punta de lanza de guerra espiritual para abrir el camino a la presencia de Dios. Es algo totalmente antibíblico, es herético, y aparte eso es diabólico y es misticismo pagano. Lo cual, dicho sea de paso, ¿verdad? Dicho sea de paso, todas estas cosas van de la mano con el reino de las tinieblas. Cuando la gente se mete en esto, se está metiendo en el terreno de las profundidades de Satanás, como dice la Biblia, ¿verdad? Las cosas que supuestamente gente no conoce, ¿verdad? Y que por eso su iglesia está mal, por eso su iglesia no tiene avance. Y ahorita voy a comentar un poquito de por qué mucha gente adopta estos ministerios heréticos, apócrifos, ¿verdad? Como el ministerio de la danza profética y de panderos. Y mire, la danza profética pretende que al realizar estos movimientos con el pandero, los banderines, listones y otros elementos en el mundo espiritual habrá ciertas repercusiones, como acabo de mencionar, ¿verdad? Y aparte de eso, beneficios espirituales hacia los creyentes. Y dentro de este ministerio hay una palabra que se usa mucho, que es la palabra enfocar. ¿Qué es enfocar? Dice enfocar el cuerpo, el alma y el espíritu hacia Dios. Es como concentrarte, ¿verdad? Cuando están ahí fluyendo, están danzando, están concentrados en Dios, están como que enfocados en Dios, en su cuerpo, mente, alma y espíritu, ¿verdad? Para que entonces, según ellos, de la presencia de Dios venga su gloria y venga su poder a su pueblo. Pero escuche esto, no lo enseña la Biblia así, no lo dice así, sino que esto es parte de las prácticas gnósticas y paganas para canalizar las energías del cosmos. La metafísica enseña mucho acerca de esto, la canalización de las energías, la canalización de la energía espiritual, ¿verdad? Almática y física, para ser lleno, como caer en un trance, ¿verdad? De una divinidad pagana y tener una unión mística por medio de estas prácticas. Eso sí lo enseña el paganismo, eso sí lo enseña el misticismo pagano, oriental, de Medio Oriente, hindú, ¿verdad? Y de otros lugares, sobre todo orientales. Ahora escuche.
Todo esto, aparte de no tener un verdadero sustento bíblico, más que nada va de la mano con todas estas prácticas paganas, ¿verdad? Y de algo que se le conoce como la canalización del flujo de energía hacia las fuerzas cósmicas, como lo que enseña la herejía de la confesión positiva, o sea, declarar y decretar, ¿verdad? Que tú declaras una palabra, va a los cielos, ¿verdad? Cuando dicen ellos, predicas profetizas, sueltas una palabra profética apoyada en alguna promesa bíblica, va a los cielos y Dios lo regresa, va de los cielos, lo regresa a la tierra con su poder para producir un efecto profético sobre la vida de los cristianos, los creyentes, tu familia, tus pastores, tu iglesia. Esta doctrina no es otra cosa más que la enseñanza herética de la nueva era, de la metafísica y de su padre, ese padre lejano que es el gnosticismo griego, ¿verdad? Se le conoce como la canalización del flujo de energía. Esta doctrina gnóstica, metafísica gnóstica, decía esto, ¿verdad? Que ellos hacían ciertas cosas, sus decretos de metafísica que iban al cosmos y el cosmos se los regresaba envueltos en poder para producir un efecto sobrenatural en el mundo físico, en el mundo natural. Y mire, como decíamos hace rato y al principio, ¿verdad? ¿Tiene algo malo de usar el pandero o danzar con pandero para alabar a Dios? No, definitivamente no tiene nada de malo, como acabo de decir hace rato. Es bíblico. La Biblia nos enseña que podemos danzar con alegres danzas en los cultos. No es como dicen los reformados, ¿verdad? Que no se debe danzar, no se debe de aplaudir, no se debe de gritar, ¿verdad? Gritos de júbilo como enseñan en los salmos. O sea, sí lo podemos hacer. Lo malo es que esta herejía, este movimiento herético, esta doctrina herética del ministerio de danza profética y panderos lleva las cosas más allá de lo que bíblicamente está establecido, de lo que Dios ha establecido en su palabra, y aparte de eso le incluye cosas, elementos del misticismo pagano, ¿sí? E interpretaciones extrabíblicas, antibíblicas de cosas que no enseña la Biblia. Acuérdense que la Biblia dice, la palabra de Dios dice en el libro de Proverbios capítulo 30, dice, no le añadas a sus palabras, no sea que te exponga, ¿verdad? Te exponga y te haga quedar como mentiroso. O sea, no debemos de decir, es que Dios dice esto en su palabra cuando verdaderamente no lo dice. Eso es una herejía, es una blasfemia, ¿verdad? Entonces, lo malo aquí está que se enseña en este movimiento, en el movimiento carismático, en el pentecostal y en esta danza profética y de panderos, se enseña algo que no ha salido de la boca del Señor. Y ahí es donde radica lo diabólico, ¿verdad? Y como decíamos al principio, una de las citas mal empleadas que se usan es precisamente Isaías 30, versículo 32, y vuelvo a repetir, donde dice, cada golpe de la vara justiciera que asienta el Señor será sobre él, será con panderos y con arpas, o sea, dando a entender que cada vez que el pueblo de Dios, ellos dicen, y malinterpretan así, que cada vez que el pueblo danzaba y pegaba con el pandero, Dios asestaba un golpe en contra de los enemigos, en contra de los asirios. Entonces dice, si eso era la antigüedad, en lo espiritual es igual. Cada vez que dancemos y usemos el pandero y los otros elementos y símbolos, entonces Dios va a golpear al diablo, lo va a corretear, le va a dar de cocotazos, ¿verdad? Eso es lo que ellos prácticamente dicen, pero eso es lo que verdaderamente enseña esta escritura, o sea, es lo que verdaderamente dicen, cuando se usa el pandero se activa el poder sobrenatural de Dios, se activa la unción profética. Mire, no es así, o sea, verdaderamente no es así. Este es el problema como decía yo, no me acuerdo cuando lo decía yo el domingo o la semana pasada, de que dentro del mundo cristiano evangélico actual, de estos últimos 50 años, hay mucha ignorancia teológica y doctrinal sana. Mucha gente conoce el texto bíblico de tapa a tapa y lo ha leído no una, no dos veces, sino hasta 8, 10, 20 veces a lo largo de su vida. A veces se lee la Biblia 2 veces por año, a veces una vez por año, no sé, ¿verdad? Pero ese no es el problema. El problema no es conocer tanto el texto bíblico, sino el problema verdaderamente es saber interpretar correctamente el texto bíblico para sacar una sana doctrina de todo el texto bíblico, de toda la Biblia en general, ¿verdad?
Entonces, el problema radica ahí, que ellos dicen, ellos interpretan que cada vez que se golpee con el pandero y se dance, entonces Dios asestará un golpe en contra del enemigo. En lo espiritual, dicen ellos, ¿verdad? Y esto es profético. Los movimientos son proféticos para que Dios responda. Número uno, eso es querer supeditar, sujetar a Dios a la voluntad humana. Número dos, eso está fuera de contexto, no es así. Vamos a leer. A mí siempre me gusta analizar las porciones bíblicas, pero dentro de su contexto. Escuche, vuelvo a repetir. Ellos dicen que cada vez que se golpea el pandero, Dios respondía. Y en la actualidad Dios responde, ¿verdad? Dios respondía físicamente contra el ejército asirio, y que espiritual y proféticamente en la actualidad Dios corresponde con su poder, ¿verdad? Y entonces fluye su poder hacia el pueblo. Pero eso es verdaderamente lo que enseña esta escritura. Mire lo que dice la escritura en Isaías 30, del versículo 27 al 33, pero lo voy a leer en una versión actualizada que es la Nueva Traducción Viviente para un mejor entendimiento. Isaías 30, 27 al 33 dice: Miren, el Señor viene desde muy lejos, ardiendo de enojo, rodeado de un humo espeso que sube. Sus labios están llenos de furia, sus palabras consumen como el fuego. Su ardiente aliento fluye como una inundación hasta el cuello de sus enemigos. Él zarandeará a las naciones soberbias para destrucción. Les pondrá el freno en la boca y las llevará a la ruina. Sin embargo, el pueblo de Dios entonará una canción de alegría como los cantos de los festivales sagrados. Estará lleno de alegría, como cuando un flautista dirige a un grupo de peregrinos a Jerusalén, en el monte del Señor, a la roca de Israel. Escuche, versículo 30, en adelante dice lo siguiente, dice: El Señor hará oír su majestuosa voz y demostrará la fuerza de su brazo poderoso. Descenderá con llamas consumidoras, con aguaceros, con tormentas eléctricas y enormes granizos. Por orden del Señor, escuche, los sirios serán destrozados, los herirá de muerte con su cetro real. Y escuche lo que dice el versículo 32, que ellos usan para sacar este versículo 32 fuera de su contexto y predicar una herejía. Escuche cómo dice: Y cuando el Señor los golpee con su vara de castigo, entonces su pueblo celebrará con arpas y panderetas. Él levantará su brazo poderoso y peleará contra los asirios. Hasta aquí nada más, versículo 32. Fíjese qué diferencia. Ellos dicen que en la antigüedad, cuando el pueblo danzaba y golpeaba el pandero, Dios respondía y atacaba a los asirios. Y esto es totalmente contrario a la sana doctrina o a la sana interpretación. El versículo 32 de Isaías 30 nos dice que cuando el Señor golpeara al enemigo, ¿verdad? Castigara al enemigo, lo azotara, ¿verdad? Lo derrotara, lo quebrantara, dice que entonces el pueblo celebraría con arpas y panderetas como respuesta a la obra y a la acción de Dios en contra de sus enemigos. No al revés, ¿verdad? No como ellos dicen, como el falso ministerio de danza profética y de panderos pregona, que cada vez que golpeaban el pandero y danzaban, entonces Dios golpeaba. No, es totalmente contrario, diametralmente es lo opuesto, es al revés. Dice que cuando el Señor atacara a los sirios y los destruyera, los castigara, entonces el pueblo, ¿verdad?, reaccionaría celebrando con gozo, con alegres danzas y con panderetas, con arpas. Esa es la interpretación correcta. Por eso es que es muy importante, ¿verdad?, no sacar los versículos fuera de su contexto escritural, de su pasaje, ¿verdad?, del significado y de muchas cosas. Es muy importante estudiar las Sagradas Escrituras. Y usted lo puede hacer. Usted lo puede hacer, ¿verdad? Y esto es lo que verdaderamente enseña, mire. Esta mala interpretación que dan ellos acerca de que Dios corresponderá a cada movimiento de danza y a cada toque del pandero y a cada movimiento de los listones y todo, es lo que decía yo, ¿verdad? Acabo de mencionar que es una mala interpretación que sugiere que Dios está supeditado, Dios Todopoderoso de los cielos está supeditado al hombre, a la voluntad del hombre, y esto es una verdadera blasfemia, una verdadera herejía. No es así definitivamente, ¿verdad? No es lo mismo que Dios acceda a hacernos caso a nuestras oraciones, a nuestras súplicas, a pretender que tenemos, y con todo respeto lo digo, Señor, con todo respeto lo digo, Padre y Espíritu Santo,
No es lo mismo pretender que tenemos a Dios agarrado de los bigotes, de las barbas, ¿verdad? Y ahora vas a hacer lo que yo te diga cada vez que yo golpee el pandero o cada vez que yo dance, ¿verdad? Es prácticamente lo que están diciendo ellos. No es así. Y esto verdaderamente es producto de una gran ignorancia teológica, doctrinal y ceguera que tiene toda esta gente que ha propuesto todas estas cosas. Y mire, este ministerio, sus doctrinas dan a entender que el poder de Dios actuará y corresponderá en favor de cada práctica de la danza realizada durante el desarrollo de la danza profética. Y mire, podríamos seguir y seguir, ¿verdad? Seguir adelante explicando más cosas, porque eso es un tema amplio, un poco amplio, que da para unas 2 o 3 sesiones. Pero no tengo tiempo en esta noche, ya casi tengo que terminar, ¿verdad? Lo que sí, a manera de conclusión, quisiera comentar que en los últimos tiempos, en los últimos 20, 30 años, pues hemos observado que hay mucha gente que adopta este ministerio, porque hay iglesias, yo conozco varias iglesias aquí en la región de Córdoba y Fortín, en el estado de Veracruz, en México. Iglesitas o iglesias que no tenían ese ministerio, pero por ahí alguien les llegó de otra iglesia, ¿verdad? Y les dijo, es que yo vengo de la iglesia fulana de tal, y allá sí teníamos ministerio de danza profética, y yo era una de las maestras que enseñaba a las mujeres y a las niñas este ministerio. Y el pastor dice, sí, pues a ver, enséñanos, ¿no? Danos una demostración, cómo lo haces, ¿verdad? Y ya, si nos parece bien, pues lo ponemos en práctica. ¿Y cuál es el propósito? No, pues es una administración profética de la unción, la gloria del poder que ministra beneficios y hace guerra espiritual, esto y lo otro. Bueno, los que o les falta una sana doctrina y conocimiento verdadero o están metidos dentro del movimiento carismático neopentecostal, que predica todas esas herejías de guerra espiritual y confesión positiva, pues va a decir, pues de aquí soy, ¿verdad? Y con su pecho sano lo van a adoptar. Esos, algunas personas, ¿verdad? Inocentemente hasta cierto punto, ¿verdad? Inocente e ignorantemente lo van a adoptar, ¿verdad? Otros, escuche, otros más abusadillos, como decía mi papá, abusadillos desde chiquillos, adoptan este tipo de ministerios dentro de sus congregaciones que no los tenían obviamente, ¿verdad? Con el fin de darle más plusvalía a sus cultos en su iglesia, ¿sí? En sus reuniones. Y esto para tener más rating, o sea, más asistencia, mayor prestigio, y que la gente, ¿verdad? Gente cristiana, evangélica, actual, que hay mucha ignorancia, con todo respeto lo digo, hermanos, porque yo también estuve ahí, y estoy fuertemente metido en la ignorancia. La gente de otras iglesias dicen, es que en esta iglesia no hay eso, y cómo me gustaría que mis niñas participaran del ministerio de danza profética, cuando se ven tan bonitas con sus túnicas blancas y sus listones azules o rojos o rosados, ¿verdad? Dicen, pero en la iglesia del pastor fulano de tal, que está en 2 o 3 colonias de aquí, ahí sí lo están haciendo, vámonos para allá, ¿verdad? Entonces mucha gente adopta estas novedades de show religioso, ¿verdad? Novedades litúrgicas en sus iglesias precisamente para darle plusvalía a sus iglesias y a sus cultos, ¿verdad? Y ¿verdad? Muchos otros líderes lo hacen para mejorar su show religioso, para que no se les vaya la gente, les llegue más gente, y al llegarles más gente, ¿qué cree que aumenta también? Pues la lana, los diezmos, las ofrendas, ¿verdad? Y de esa manera tienen más bendición de parte de Dios, según ellos. Mire, en estos 3 casos, ¿verdad? Estos 2 o 3 casos, generalmente se demuestra que el pastor que permite esto, el líder o los líderes que permiten estos ministerios heréticos, apócrifos, mal fundamentados, ¿verdad? Demuestran una gran ignorancia teológica y doctrinal, ¿verdad? Obviamente sin dejar de lado la posibilidad de una mala y perversa intención convenenciera, así como la que tuvo Jeroboam, el que fue el precursor del reino de Israel, el reino del norte, ¿verdad? Que la Biblia dice en los libros de los reyes y de crónicas, ¿verdad? Que les mandó hacer al pueblo, al reino del norte, al reino de Israel, les mandó hacer 2 becerros, uno en Dan y otro en Betel, para que ahí el pueblo adorara 2 becerros, 2 ídolos, ¿verdad? Para que el pueblo adorara ahí al Señor supuestamente y no se reconciliaran con la casa de David y se les fuera a la gente, después lo mataran a él. Mucha gente hace esto para darle más plusvalía a su iglesia y a sus cultos.
lo hacen y lo hacen con esa mala intención. Es la verdad. Yo conozco gente así, yo conozco pastores, conocidos míos que yo les he dicho, brother, no te metas en eso, esto es antibíblico por esto, por esto, por esto, por esto. Todo que predican supuestamente como doctrina es una mala interpretación del versículo 32 de Isaías 30 por esto, por esto, por esto, y aparte de eso incluyen cosas del misticismo pagano, ¿verdad? Del helenismo, del romanismo, de las culturas orientales, hechicería también. Pero dices, no, es que sí nos parece que es de Dios. Ya lo platicé con mi esposo, ya lo pusimos en oración y el Espíritu Santo nos confirmó que sí es de Dios. Pues claro, con esto van a atraer más gente y no se les va a ir la gente, ¿verdad? Porque van a estar contentos. Y también la ignorancia de muchos cristianos que en su ignorancia lo permiten y lo toleran por ignorancia y por desconocimiento. Y algunos, aunque sepan, porque muchos sí saben, dicen, pues es que se ve bonito, ¿verdad? Pues qué de malo tiene una danza profética. Mire, danzar no tiene nada de malo. Lo malo es las herejías que se profesan a través de esto. Eso es lo malo, las doctrinas diabólicas, ¿verdad? Y por último, mire, vuelvo a repetir, y para concluir, la pregunta del millón. ¿Es bíblico el ministerio de danza profética y panderos y banderines carismáticos neopentecostal y mesiánico? No. Es producto de una distorsión teológica y doctrinal, y aparte de eso, producto de prácticas de danzas paganas. Incluyen elementos de las danzas paganas, misticismo. Ahora, ¿es malo danzar y tocar el pandero durante la alabanza? Definitivamente no, es bíblico. Puede usted danzar, ¿verdad? Ahí en su asiento, o si le dan chance a la iglesia, pasar al frente a danzar, como dice la Biblia, que danzaba David y que danzaba el pueblo de Israel, y que tocaban la pandereta y los címbalos, ¿verdad? El salterio y todo el pueblo jubiloso adoraba al Señor y celebraba sus victorias, lo adoraban con alegres danzas, con gritos de júbilo, con palmas, o sea, con aplausos, con manos levantadas, a voz en cuello, ¿verdad? Con remolineando como David. No es malo, lo malo es incluir estas herejías, estas falsas doctrinas neopentecostales y mesiánicas, eso sí es malo. Y por eso, escuche, por incluir muchas de estas cosas, a lo mejor el show religioso dentro de la iglesia se mejora. ¿Pero qué cree? Que esto da muerte espiritual. Muerte espiritual. Si Dios me lo permite, si el Señor me lo permite, ¿verdad? Y me presta vida, obviamente, dentro de 8 días voy a hablar acerca de del efecto espiritual que producen las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas. Una falsa doctrina es como una comida espiritual, por decirlo así. Las falsas enseñanzas espiritualmente alimentan espiritualmente, pero de manera maligna, perversa, al alma, al espíritu, y a través de esto mata la vida espiritual, mata la comunión con Dios y envenena espiritualmente al cristiano, al creyente. Por eso es que muchas iglesias que tienen estas prácticas tienen unos problemones tremendos, enfermedades tremendas, una perdición tremenda, una corrupción moral y espiritual tremenda, ¿verdad? Ahí sí tienen ataduras tremendas, todo por causa y producto de muchas herejías y falsas enseñanzas que se predican actualmente en el mundo evangélico, en el mundo cristiano actual, tal como dijo el Señor, dice en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Dice que en los últimos tiempos surgirán un gran número de falsos profetas, de falsos maestros, obviamente que predicarían falsas enseñanzas, ¿verdad? Y esto lo estamos viviendo, hermanos, lo estamos viviendo y le recomiendo a usted que lea usted muy bien su Biblia, la estudie, la analice, no solamente la lea, la estudie. Hoy se puede estudiar la Biblia, hay muchos recursos y elementos teológicos y doctrinales en las redes sociales, en internet, en Google, usted puede encontrar muchas cosas. Solamente que usted tenga el deseo verdaderamente de honrar a Dios con su vida, estudiando su palabra, para que no le engañen y para que usted pueda, sea o no sea predicador, usted pueda esparcir la sana doctrina del Señor. Que Dios me los bendiga mucho, que tenga una excelente y bendecida noche. Si el Señor lo permite, dentro de 8 días voy a estar hablando acerca el efecto que producen las falsas, el efecto nocivo espiritualmente hablando que producen las falsas doctrinas en el pueblo de Dios. Que Dios me los bendiga mucho, que tenga una excelente y bendecida noche. Si el Señor lo permite y nos presta vida, nos vemos el próximo domingo en la enseñanza bíblica
dominical. Bendiciones para todos y excelente noche.